la computadora. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy estamos de celebración. Tenemos con nosotros a Antonio Lozano, un invitado súper especial, y yo soy Cantati, dinamizadora de este encuentro. Antonio, ¿quién mejor tú para presentarte? Súper bienvenido, estamos súper agradecidos de que estés con nosotros y seguro que vamos a tener un lindo encuentro que vas a aprovechar, o sea, que va a ser posible para aprovechar mucha gente, que llegue bien lejos. Muy bien. Muchas gracias por invitarme, eso lo primero. Bueno, yo hoy os quiero hablar sobre el agua y os quiero hablar sobre el agua desde el punto de vista tanto físico-químico como sutil, ¿vale? Y de los misterios que rodean al agua, aprovechando que estamos en el Día Mundial del Agua y es un buen momento para acercarnos más a conocerla en profundidad. El primer punto que quisiera tocar es un poco cómo nuestra cultura ha cambiado en los últimos 3 siglos todo su enfoque, hasta el siglo XVII, hasta el Renacimiento. Los seres humanos hemos vivido dentro de una visión mágica de la vida y del universo que nos rodeaba. Las religiones nos daban una explicación más o menos completa de todo lo que estaba a nuestro alrededor, tanto en el mundo físico como en el mundo sutil. A partir de la aparición de la ciencia empírica en los últimos 3 siglos, el péndulo se ha ido completamente al otro lado. Y ahora estamos en un mundo en el que solo creemos en lo que vemos, tocamos o podemos medir. Quizá, en mi opinión, ninguna de esas dos aproximaciones a la realidad es del todo correcta. Creo que el equilibrio está en un punto medio. De hecho, cuando nos fijamos ahora actualmente en lo que nos rodea, en lo que sentimos, en lo que vemos con nuestros sentidos físicos, podemos encontrarnos con unas serias contradicciones. Por ejemplo, parece que todos estamos ahora mismo apaciblemente sentados y quietos viendo esta conferencia, pero si entramos en Google y preguntamos a qué velocidad se está moviendo nuestro planeta, descubrimos que nos estamos moviendo cada uno de nosotros ahora mismo a 107.000 kilómetros por hora. Es decir, nos movemos a más velocidad por segundo que un coche de Fórmula 1. Y eso cada segundo de nuestra vida. Sin embargo, nuestros sentidos nos dicen que estamos quietos, que estamos sentados apaciblemente, que todo está bien. Si tocamos nuestro cuerpo, si frotamos nuestras manos para sentir el calor, tendremos la sensación de que somos seres sólidos, ¿no? Pero resulta que somos un 70% agua. Entonces, no somos sólidos, somos seres líquidos, ¿vale? Una de las cosas, quizá el objetivo más claro para mí en esta conferencia, es que al acabar la conferencia tengáis conciencia de que sois seres líquidos y lo tengáis para el resto de vuestra vida. Es decir, que no os veáis como seres sólidos, sino como lo que somos, seres líquidos. Cuando un parlamento de cualquier país hay un 70% de un partido, hay una mayoría absoluta, entonces ese es el partido que domina. Pues eso pasa con nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo, bueno, de hecho un bebé, cuando estamos en el útero de nuestra madre, somos un 85% agua. Cuando nacemos, pasamos a ser más o menos un 75% agua. A los 4 o 5 años somos un 70% agua. Y eso se va reduciendo, pero nunca se reduce más allá del 60-65%. En nuestro cuerpo, por lo tanto, un ser humano es un ser líquido. Y eso es muy importante porque quiere decir que el componente más abundante y más importante para nuestra salud, tanto física como energética como emocional, es el agua que hay en nuestro cuerpo, ¿vale? Sobre este tema volveremos después. Bien, está claro que con nuestros sentidos nos podemos hacer diferentes preguntas a la hora de acercarnos a entender quiénes somos como seres humanos, ¿no? Nosotros nos podemos responder a quién soy diciendo soy un ser vivo con un cuerpo, con órganos, con huesos, con nervios y con músculos. Es una manera, digamos, muy fisiológica de responder. Podemos decir soy un ser vivo con un cuerpo, con órganos, huesos, nervios, músculos, meridianos de energía y chakras. Ya es una manera más holística de responder a la pregunta. O puedo decir que soy un cuerpo físico con cuerpos sutiles, emocional, energético, etc. Es decir, una visión completa nuestra es una visión de nuestra parte física, de nuestra parte emocional y de nuestra parte
y de nuestra parte energética. Yo particularmente cuando me preguntan dónde he nacido, no puedo decir otra cosa que mi cuerpo en esta vida nació en Granada, que fue donde nació mi cuerpo en esta vida. Yo particularmente, no me puedo creer que soy el cuerpo que está hablando, sintiendo, sino que hay una conciencia y esa conciencia está encarnada en un cuerpo, ¿vale? Desde esa visión, hoy os voy a hablar del agua porque creo que el colectivo de personas a las que me dirijo tenéis una visión holística de la vida, no tenéis una visión puramente física, ¿eh? Y por tanto voy a hablar desde ahí. Pero también me gustaría hacer una reflexión porque esa visión holística que parece alejada de la ciencia no es así. Es la visión más cercana de la ciencia más actual en la que se está invirtiendo todos los gobiernos una mayor cantidad de recursos públicos. Por ejemplo, la mayor inversión en ciencia que ha hecho la Unión Europea ha sido la inversión que ha hecho en el Centro de Aceleración de Partículas que hay en Suiza. Ahí se hizo una inversión de 8.600 millones de euros. Ahí trabajan unos 2.500 científicos con unos currículums impresionantes. Están en todas las ramas de la física, de la ingeniería, de la biología, de la bioquímica, de la medicina. Bien. Si entráis en Google y miráis el CERN y veis los vídeos explicativos del Centro de Aceleración de Partículas, veréis que ellos, como poco, hablan de 17 dimensiones de la realidad. Cuando nosotros leemos un libro de la nueva era, de la nueva conciencia, muchas veces se quedan en 5 dimensiones. Pues la ciencia actual, la ciencia en la que los gobiernos están dedicando más medios públicos, hablan de 17 dimensiones. Es decir, ningún científico del CERN concibe al ser humano como un cuerpo sólido. Nos conciben como vacío. O sea que dan un paso más. Para ellos no somos ya un ser líquido, para ellos somos vacío, somos átomos en continuo movimiento en vórtice. Y somos un 99% vacío y un 1% materia. Y no tiene ninguna duda. Igual que no tiene ninguna duda que la realidad se pone en marcha en más de 17 dimensiones. Eso es la ciencia actual. Esa ciencia aún no ha llegado a los libros de estudio en los colegios, pero es la ciencia en la que se están moviendo las diferentes ramas. De hecho, hasta los ordenadores en los que guardamos en la nube están empezando a funcionar con modelos cuánticos. Es decir, no con modelo de 4 dimensiones, largo, ancho, alto y tiempo, sino con un modelo cuántico de aproximación a la realidad. ¿Vale? En conclusión, solo percibimos con nuestros sentidos una parte muy pequeña de la realidad física que nos rodea. La ciencia, segunda conclusión, la ciencia que se están destinando los grandes recursos públicos concibe la realidad como una realidad holística, compleja y multidimensional. ¿Vale? Entonces, volvamos al agua. Dentro de esta visión holística y científica de la realidad, el agua es el elemento más complejo que existe sobre la Tierra. Curiosamente, es una paradoja que el elemento más abundante en el planeta, donde también el agua es un 70%, es a la vez el elemento más sofisticado y más complejo. ¿Vale? Entonces, si miráis el manual bioquímico del agua, empezaréis a encontrar lo que se conoce como los misterios del agua. Hay unos 19, el agua se salta, se salta 19 anomalías, es decir, hay 19 leyes físicas que el agua no cumple, por las que se podría llegar a decir que desde la ciencia empírica o newtoniana el agua no puede existir porque no cumple esas leyes básicas de la física ni de la química, ¿no? Yo he trabajado en el agua durante 15 años en la parte más físico-química. Representaba en España una multinacional norteamericana que comercializábamos equipos de tratamiento de agua. Y ese fue mi inicio en el agua. Yo inicié mi conocimiento del agua desde un punto de vista puramente empresarial. Mi interés era un interés puramente empresarial. Al cabo de mucho tiempo, una amiga mía, una buena amiga mía,
terapeuta, me envió una referencia de Masaru Emoto, del japonés que ha hecho todo el estudio a nivel fotográfico de imágenes sobre la estructura hexagonal del agua. Con Masaru Emoto, que muchos de vosotros ya conoceréis, yo descubrí el apartado más sutil del agua, digamos, la parte de estructura, armónica del agua, ¿vale? La visión que os aportaré hoy aporta la parte físico-química y también esa parte más sutil en la que nos inició Masaru Emoto. Ahora hay muchos más científicos que están trabajando ahí. Actualmente el agua está considerada un objeto prioritario de conocimiento en multitud de áreas. En ingeniería de materiales, por ejemplo, la construcción de los nuevos ordenadores biológicos. Se estima que cada molécula de agua tiene unos 40.000 capas de memoria. En la evolución que se está haciendo en los nuevos ordenadores biológicos es pasar de almacenar la información en silicio a almacenar la información en el agua, en esas 40.000 capas de memoria que tiene cada molécula de agua. Ese es un modelo en el que estamos en transición, pero esos futuros ordenadores cuánticos, que además tendrán capacidad de respuesta, seguramente tendrán toda la información guardada en agua, no en silicio. Es la base de la medicina, de la medicina homeopática. Como sabéis, y sobre todo las personas que utilicen remedios homeopáticos, la información de los remedios se guarda en un agua. Y de hecho, en ese agua se guarda una memoria más allá de lo que se conoce como el número de Avogadro, es decir, una información que es tan pequeña que a nivel químico, si se analiza ese agua, solo se ve agua. Pero ahí está el remedio homeopático disuelto, ¿vale? Yo particularmente es la medicina que utilizo. Hace quizá más de 30 años que no voy a un médico convencional y la estructura, el conocimiento en la homeopatía se basa en la capacidad que tiene el agua de guardar la memoria del remedio que está disuelto ahí, que hace que cuando entra en tu cuerpo resuene con tus frecuencias y se produzca la curación a través de tu propio cuerpo, ¿vale? ¿Qué es lo que conoce nuestra ciencia actualmente sobre el agua? Nuestra ciencia, la ciencia newtoniana, la física o química convencional, lo que conocen del agua es su formulación, es decir, que el agua la forman dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. La formulación química del agua apenas tiene 2 siglos, ¿vale? Es el famoso H2O. Se conoce también el ciclo de agua en la naturaleza, es decir, cómo el agua entra en la naturaleza a través de la lluvia y todo el ciclo hasta que vuelve evaporándose otra vez a las nubes, ¿vale? Pero está claro y solo hay que entrar en la NASA, por ejemplo, para descubrir que la misma NASA afirma que a la Tierra llegan continuamente agua a través de los meteoritos, es decir, a través del cielo, no de la lluvia, ¿vale? Bien, sigamos. Conocemos las funciones del agua en el cuerpo humano. Conocemos que el agua es fundamental para el metabolismo. También conocemos el movimiento molecular del agua, es decir, una gota de agua tiene 4 trillones de moléculas de agua. Eso quiere decir que es un 4 con 3, 6, 9, 12, 15, 18 ceros. Eso tiene cada gota de agua. Los enlaces de hidrógeno y oxígeno, el H2O, cambian cada 100 millonésimas partes de segundo. Es decir, dentro de una gota de agua se produce lo que se conoce como el baile del agua. Es decir, estas moléculas de hidrógeno y oxígeno van cambiando los enlaces, ¿vale? Es imposible replicar en el ordenador más complejo que tenemos ahora el movimiento de una gota de agua en un minuto, para que os hagáis una idea de la sofisticación del agua. En esta botella que veis aquí, que el agua parece que está quieta, este agua parece que está quieta, se está moviendo continuamente a 2.160 kilómetros por hora. Esto se conoce como un movimiento browniano, lo definió Einstein y lo demostró Einstein hace algo menos de un siglo.
Sabemos que el agua está siempre en movimiento y sabemos que el movimiento del agua en la naturaleza siempre es un movimiento de giro, de vórtice. Se mueve en movimiento de giro en la lluvia. El agua cuando llueve no cae recta, el agua cuando llueve gira. El agua gira en los manantiales, el agua gira en los ríos, el agua gira en los mares, hay corrientes dentro de los mares, el agua de hecho en los ríos gira y por eso puede limpiar el fondo y las paredes de los ríos, ¿vale? Y sabemos que ese movimiento del agua no solamente es un movimiento de limpieza, sino que es un movimiento que permite mantener en una disolución uniforme todos los minerales y componentes que tiene el agua. Es decir, el agua tiene un movimiento, luego volveremos a eso, y es vital que el agua que bebamos pueda tener ese movimiento para que sea un agua viva. ¿Qué es lo que no conoce nuestra ciencia actualmente sobre el agua? Nuestra ciencia no conoce cómo medir la vitalidad o la ausencia de vitalidad de un agua. No hay instrumentos para medirlos, instrumentos, digamos, que podamos calificar de científicos o de convencionalmente científicos. No se conoce exactamente por qué el agua mantiene una estructura hexagonal cuando ese agua viene en la naturaleza y es congelada. No, de hecho, no hay una teoría que respalde la existencia o inexistencia de estructura hexagonal en el agua, en la naturaleza y en el cuerpo humano. Tampoco conocemos los procesos de regeneración celular en los que el agua cumple una función primordial y que están muy enlazados con los procesos de envejecimiento en el cuerpo humano. ¿Vale? Como os contaba antes, hay unas 20 anomalías que, según las cuales el agua no tendría que existir. Para empezar, es la unión de dos gases, hidrógeno y oxígeno. Y dos gases dan un líquido, que además es el solvente universal. Eso es una barbaridad a nivel de ciencia clásica. No hay explicación científica de cómo es posible que a la temperatura ambiente el agua pueda estar en estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Vale? Y no hay explicación tampoco de cómo es posible que el agua, cuando se congela, en lugar de aumentar su peso específico, lo reduzca. No hay explicación porque no hace ningún otro elemento, pero es que si el agua lo hiciera, el hielo sería al fondo del mar y el planeta se helaría, ¿no? En conclusión, el agua es un misterio para la ciencia clásica, ¿vale? A partir de ahí vamos a entrar en cómo sería el agua que nosotros deberíamos beber. Es decir, ¿qué agua es la que necesita nuestro cuerpo para ir cubriendo todas sus funciones vitales? El agua en el cuerpo, cuando nosotros estamos en el útero de nuestra madre, el útero de nuestra madre tiene una forma, tiene una forma ovoide, y en esa forma ovoide el líquido amniótico, que es básicamente agua, se está moviendo continuamente en vórtice, por la forma del recipiente, que es el útero. El agua en el útero está estructurada, está viva y tiene una estructura hexagonal. Es decir, todos nosotros, cuando nacemos, toda el agua de nuestro cuerpo es agua viva, agua hexagonal, porque es el agua que hemos estado tomando en el útero de nuestra madre. ¿Vale? Pero a partir de ahí, a partir de que nacemos, a partir del parto, nuestra agua se va renovando. Y aproximadamente, tampoco hay una cifra exacta, depende del clima, de la persona, pero se habla de que aproximadamente el agua de nuestro cuerpo se renueva cada 3-4 meses. ¿Correcto? Toda el agua de nuestro cuerpo, tanto la extracelular como la intracelular. ¿Vale? Por tanto, toda el agua que va a estar en nuestro cuerpo cumpliendo las funciones vitales es la que nosotros ingerimos a través de los alimentos, de los líquidos que tomamos o del agua en sí misma que bebemos. ¿Correcto? Por tanto, ¿cómo deben ser esos alimentos? Preferiblemente deben ser alimentos ecológicos, es decir, libres de pesticidas y de contaminantes, de conservantes,
porque de esos alimentos nosotros vamos a sacar parte del agua de nuestro cuerpo. ¿Cómo deben ser esas bebidas? En la medida de lo posible deben ser ecológicas, es decir, también libres de pesticidas, de contaminantes, ¿vale? ¿Y cómo debe ser el agua cuando bebemos agua como tal? Eh, Debe ser un agua libre de contaminantes, el agua de las ciudades en principio lo es, pero eh, si vamos un poco más a fondo, el agua de las ciudades es un agua bacteriológicamente muy correcta. Por ejemplo, yo actualmente vivo en Barcelona, el agua municipal que filtra o que nos suministra aguas de Barcelona es un agua impecablemente correcta a nivel bacteriológico, pero Aguas de Barcelona ni ninguna otra compañía de tratamiento municipal del agua de ninguna parte del mundo puede coger ese agua y, aparte de los componentes bacteriológicos, filtrarla hasta que sea un agua con la calidad de un agua de manantial. Por tanto, ese agua tendrá una serie de residuos industriales que van a entrar en mi organismo, ¿vale? Por tanto, lo que debemos hacer en la medida de lo posible es utilizar algún sistema de filtración en nuestro punto de uso, en nuestra casa, que reduzca al máximo los contaminantes y los residuos industriales que pueda tener el agua. Y además el agua, desde mi visión o desde la visión holística, guarda información. Por ejemplo, hace un año, pero también pasó hace 3 y también pasó hace 5, se investigó el agua de Londres, el agua municipal de Londres, y descubrió que tenía altos residuos de Prozac. Es decir, cualquier habitante de Londres, tomara o no Prozac, estaba tomando Prozac de forma homeopática, porque estaba en el agua y eso no se puede limpiar, salvo que ese agua pase por un filtro del tipo como puede ser una ósmosis inversa o similares. Por lo tanto, lo que yo os recomiendo es que en la medida de lo posible filtréis el agua antes de beberla y que la filtréis con la máxima definición que podáis. Hay cantidad de marcas, hay infinidad de marcas, infinidad de ingenierías que venden diferentes equipos de filtración del agua en casa, pero es fundamental que el agua que entre en vuestro cuerpo esté libre de contaminantes y después sea un agua alcalina. A nivel físico es libre de contaminantes. Lo que os recomiendo es cualquiera de las marcas, que hay cientos de marcas de equipos de ósmosis inversa, y a esa agua, después del equipo de ósmosis inversa, que reduce, la ósmosis inversa reduce tanto los contaminantes que hace el agua un poco ácida y conviene hacerla alcalina a través de la adición de unas gotas que alcalinizan el agua, le aportan minerales. ¿Vale? El agua que entra en nuestro cuerpo, idealmente, debería tener un pH de 8, es decir, ser un agua alcalina. ¿Vale? A nivel energético, ¿cómo debería ser ese agua que nosotros introducimos en nuestro cuerpo? Bueno, como el agua que nos alimentaba cuando estábamos en el útero, debería ser un agua hexagonal, estructurada. ¿Vale? Para que un agua esté estructurada, ¿cuál es el secreto más fácil? El remolino, el vórtice. Entonces, yo qué sé, desde los agricultores biodinámicos a un manantial, lo que hacen cuando van a tomar el agua es provocar un vórtice en el agua para que el agua gire, consiga tener una disolución uniforme y la bebamos, ¿vale? Entonces el agua debe ser estructurada. Existen también en el mercado un montón de marcas de equipos de vitalización de agua, y también existen recipientes para vitalizar el agua y permitir que el agua se mueva en vórtice. Nosotros hace años desarrollamos unas botellas que lo que hacen es permitir precisamente esa función gracias a la forma, y de una manera muy económica, muy barata, al acceso de cualquier persona, de poder tener acceso a que el agua pueda girar, moverse en vórtice y estructurarse. Un poco para ir cerrando antes de las consultas, nuestro mundo, por suerte, sigue siendo inexplicable si lo queremos entender simplemente desde nuestra mente. El CERN es el ejemplo que yo utilizo habitualmente para cuando las personas no creen en la visión holística de la realidad. Es decir, bueno, entra en Google, entra en CERN, ahí están los mejores científicos del mundo y mira cómo explican ellos la realidad.
Y desde luego ellos la realidad no la explican en largo, ancho y alto, y lo que miras y lo que ves y lo que tocas. La explican de una manera mucho más holística, ¿vale? Segunda cuestión, somos seres líquidos y entonces está muy bien que nos preocupemos de tomar tofu y seitán, pero nosotros no estamos hechos de tofu ni de seitán, estamos hechos de agua. Por lo tanto, si queremos cuidar nuestra salud, lo que tenemos que hacer, lo primero y lo más barato que hay, es cuidar el agua que bebemos, el agua con la que cocinamos, el agua que está en nuestros alimentos. ¿Vale? Y vamos allá con las preguntas que nos habéis hecho para contestarlas y después empezar un poco el debate, si es que hubiera un debate nuevo. Me decís la pregunta, ¿cuál es la relación del agua con la geometría sagrada? Bien, su estructura hexagonal. La estructura hexagonal del agua, si entráis en Google y ponéis estructura hexagonal del agua, os saldrá, es la estructura que tienen los copos de nieve. ¿Vale? Entonces, la relación del agua con la geometría sagrada es los vórtices áureos, que es cómo se mueve el agua en la naturaleza, cómo se mueve el agua en un manantial o en un río. A través de ahí, el agua mantiene esa geometría sagrada. Me decíais, ¿en qué más puedo contribuir para sanar el agua del planeta? Aquí se podría aplicar lo que siempre decimos, si quieres cambiar el mundo, comienza cambiándote a ti mismo. El cambio que tú consigues y que tú aplicas es el cambio que tú aportas al mundo. Entonces yo creo que el primer cambio es sanar el agua de vuestro cuerpo. Y al hacer eso, no solamente estáis mejorando vuestra salud, sino que seguramente estáis ayudando a que vuestro entorno conozca más sobre el agua, ayudando a que vuestro entorno sane más el agua de su cuerpo, sea más consciente de la importancia del agua. El segundo aspecto que podemos hacer por el planeta es cómo reciclamos. Es decir, el agua, uno de los impactos que sufre más duros es la falta de reciclaje por parte de las personas de todos los residuos que generan. Es decir, si las personas recicláramos correctamente todos nuestros residuos diarios, evitaríamos una gran parte de la contaminación que sufren las aguas del planeta, ¿no? Pues reciclar es vital, ¿vale? Dice, ¿cómo podríamos ahorrar en el consumo de agua? Bueno, reciclando el agua que usáis. Si vivís en una casa y es una casa individual, hay tecnologías hoy en día que permiten que el uso del agua sea casi infinito. Es decir, que la misma agua pueda ser usada y reusada y reusada, ¿vale? Yo, por ejemplo, hasta hace unos años vivía fuera de la ciudad y tenía una gran fosa séptica. Y esa fosa séptica, ese agua era reusada y también se reusaba el agua de la lluvia. Es decir, hay maneras de reciclar el agua que usáis y es una manera de ahorrar el consumo de agua. Si eso no es posible, a nivel pequeño es posible colocar en todos los grifos de la casa perlizadores, o que son esos pequeños dispositivos que permiten reducir el caudal de agua que sale por minuto. Y después, el principal gasto de agua en la casa viene en dos sitios que parece increíble que sea por ahí. El principal gasto del agua en la casa es el lavabo, el váter. Es decir, la descarga de agua en el váter es el principal consumo de agua doméstico. Entonces, si nosotros colocamos un váter que permita descargas, una descarga pequeña o una descarga mayor, según necesidad, estaremos interviniendo en el principal gasto de agua en la casa. Después, el segundo gasto de agua es la bañera. Primero, bañarse mucho no es para el cuerpo ni sano, salvo que uno lo haga con sales minerales, puesto que si no, el agua por una osmosis interna el cuerpo pierde muchas sales minerales. Es mucho mejor y más recomendable ducharse con frecuencia. Cuando te duchas con frecuencia, el gasto en agua es mucho menor y no se produce ese fenómeno de desmineralización del cuerpo. Por lo tanto, sería restringir el uso de la bañera y sustituirlo por el uso de las duchas. Después había otra pregunta que decíais, ¿cuál es la medicina del agua? ¿Qué sabiduría? ¿Qué aprendizaje? Bueno,
La medicina del agua es el uso o el beber agua estructurada, filtrada y alcalina es la manera de beber un agua físicamente perfecta. Hay un punto que le podéis añadir y es beber con conciencia. Igual que una meditación es simplemente, cuando tú te sientas en meditación, lo que haces es cruzas o no las piernas, depende de tu flexibilidad y te sientas. Y lo que es la meditación empieza por una respiración consciente. Es decir, la meditación se diferencia de un estado de vigilia en que tú, en la meditación, estás presente en esa meditación. Estás continuamente presente en el aquí y en el ahora. Entonces, cuando nosotros bebemos agua, eh, presentes en el hecho de beber agua, con conciencia, le podemos dar una información a ese agua, para que sea realmente un agua que nos hidrate, que nos limpie, ¿vale? Entonces, esa es una manera, digamos, de optimizar las funciones que puede hacer el agua en nuestro cuerpo. Decía otra pregunta, ¿cuál es la conexión entre agua y nuestro cuerpo emocional? Bueno, el agua no solo es el gran disolvente de todas las sustancias que entran en el cuerpo y que permiten el metabolismo de nuestro organismo, por lo tanto la vida, sino que el agua también es el soporte, el sostén donde se almacenan todas nuestras emociones. Yo, por ejemplo, os contaré una experiencia personal. Quise hacer una renovación de la memoria del agua de mi cuerpo y hice un ayuno de 21 días, el ayuno en el que no, la primera semana ni comes ni bebes, no bebes agua durante 7 días, nada de agua. Es decir, tu cuerpo entra en un estado casi de abrasión, es algo muy delicado que si alguien hace tiene que hacer bajo supervisión y porque si no puede ser mortal, ¿vale? O sea, es algo muy delicado, pero si se hace, ese proceso es el que hacen las personas que quieren vivir del prana, ¿ok? Eh, se produce una abrasión en tu cuerpo y entonces hay un cambio de memorias, ¿no? Entonces, y hay un cambio de memorias y un cambio de memoria emocional, ¿vale? En el cuerpo se deposita, por ejemplo, un mal pensamiento, un momento de alegría, una gran tristeza, donde se va a depositar esa sensación, esa emoción, es en la estructura del agua de nuestro cuerpo. Masaru Emoto, con su trabajo de los mensajes del agua, demostró muy bien a través de las fotos en microscopio electrónico qué pasaba cuando un agua era sometida a diferentes, por ejemplo, frecuencias, músicas, es decir, el agua de nuestro cuerpo reacciona a las emociones que estamos teniendo. Por eso es tan importante ser conscientes de los pensamientos repetitivos que tenemos o tóxicos para que esos no se den en nuestro cuerpo. Por lo tanto, el agua es el sostén emocional del cuerpo, es fundamental que nosotros cuidemos nuestro cuerpo emocional para intentar que el agua de nuestro organismo esté estructurada y pueda cumplir sus funciones de manera adecuada. Dice, ¿cómo podemos cuidar nuestras emociones desde ahí? Bueno, eh, practicando una vida cotidiana de respeto y amor, para empezar a nosotros mismos y a los demás. Las acciones son, a mi entender, son el factor clave real de cambio y de limpieza. No basta con los pensamientos. De hecho, pensamientos positivos y acciones negativas provocan un efecto más perjudicial que acciones negativas y ausencia de pensamientos positivos. Es decir, eh, proyectar un pensamiento tiene sentido cuando tu inconsciente cree en el pensamiento que estás proyectando. Entonces, tener un pensamiento positivo y desarrollar acciones positivas es cuidar el cuerpo emocional. Pero tener pensamientos positivos y no llevarlo a la práctica le genera al cuerpo físico un choque que puede ser más perjudicial que no tener visualizaciones positivas. ¿Me explico? Entonces, es la práctica diaria del amor y el respeto a ti mismo y a los demás, la mejor manera de cuidar nuestras emociones, nuestro cuerpo emocional y el agua que tenemos en nuestro cuerpo. Dice, ¿cómo la contaminación del planeta está relacionada con el agua de nuestro cuerpo? ¿Cómo sanarla?
Bueno, es un poco lo que comentábamos antes. Bebiendo agua filtrada, alcalina y estructurada, cuidando nuestra alimentación, intentando alimentarnos de comida y bebidas ecológicas y cuidando las experiencias a las que sometemos a nuestro cuerpo emocional. Es decir, rodearnos de personas que sean como nosotras, amorosas, cuidadosas, respetuosas y salir de las relaciones tóxicas y las personas tóxicas. Y bueno, con esto yo creo que hay una primera explicación, una primera respuesta a las preguntas que me habéis hecho y bueno, queda a tu disposición si tienes alguna otra pregunta, algún comentario, lo que quieras. Sí, vamos a tejer la palabra. Pues la verdad que, wow, se abre un mundo inmenso de posibilidades para mí. Digamos que nos trae mucha información y sobre todo en este momento que estamos como en un nivel de conciencia más evolucionado a nivel de una humanidad que podemos recibir esos mensajes, ¿no? Y claro, por ejemplo, cuando tú hablabas de cuando nace un niño, o sea, sí, uno lo vive y sí lo vive, sí, es algo increíble, pero bueno, cuando alumbramos a un niño. Pero ya con esa información que nos das, o sea, ya poniéndolo en el lugar de cuando tocas a un bebé con esa sensibilidad que tiene y saber que es agua viva al 85% has dicho, ¿no? Sí. 85% y cómo mediante la vida eso se va disminuyendo y cómo se convierte pues toda nuestra vida como más dura, ¿no? Hay como un aspecto de dureza que se nos va eh, incrustando y que normalmente no lo asociamos mucho, pero que yo creo que ahora es el reto que tenemos como humanidad, de empezar a localizar de dónde viene todo lo que estamos consumiendo, o sea, cómo estamos tratando el agua y los alimentos, o sea, desde el agua hay mil cosas que podemos relacionar. Por ejemplo, ahí se me ocurre, pues porque escuché lo que dices lo que dice del ayuno, se me ocurre, y te hago esta pregunta, de qué relación tiene la música con el agua. Mucha. Nosotros, por ejemplo, podemos cambiar nuestro cuerpo emocional gracias a una música y lo podemos cambiar a positivo, agitación, a calma, depende de lo que queramos. Si uno escucha, y es fácil de entender, si uno escucha un reggae, te se pone la sonrisa sola. Si escuchas heavy metal, entra hay una fuerza que entra en el cuerpo, está claro. Escucho, yo que sé, AC/DC, hay una rigidez, el cuerpo se entra rígido y entra en acción. Hay música chill out que te relaja. Entonces, eso va a actuar directamente sobre el agua del cuerpo. Y ahí yo os invito, porque es que Emoto tiene una serie de fotos y además os lo podéis ver gratis en Google entrando con música clásica, con heavy metal, es decir, cómo el agua del cuerpo, cómo el agua se va a estructurar diferente simplemente poniendo una música al cuerpo o no. Y bueno, pasa no solo con la música, sino un piropo. Tú le dices a un niño o una niña, le dices algo bonito, le dices sí, pues, algo cariñoso, una palabra cariñosa, y el agua de su cuerpo se va a estructurar de una manera y si a un adulto o a un niño o a un animal lo insultas, pasa al contrario. De hecho, hay una prueba muy curiosa que si queréis la podéis hacer, es coger eh, arroz, lo ponéis en dos tarros diferentes, el mismo arroz, y lo guardáis en dos sitios diferentes de la casa. Pero que no haya una diferencia de frío, de temperatura o de humedad, pero que estén un poco separados, que estén en dos habitaciones separadas. Y a uno le ponéis una etiqueta con algo amoroso, te quiero, y al otro le ponéis una etiqueta que ponga te odio. Y durante un par de semanas, cada día os acordáis de pasar por cada uno de los tarros y a uno decirle algo bonito y a otro decirle algo feo. Y veréis cómo al cabo de unas semanas cada uno toma un color y evoluciona diferente y cómo veréis cómo uno tiene una maduración, se pone amarillento, pero es un color normal, y el otro ennegrece. Es decir, el agua del arroz
recibe la energía de tus palabras. Pues sí, y además esto que mencionas con los niños, es interesante de que ellos vayan haciendo como esos experimentos y vayan recibiendo esta información porque seguro que de ellos va a surgir mucha más información aún. ¿Qué nos recomiendas para los niños? No sé en qué, en qué de todas estas dimensiones se podría trabajar con ellos, porque claro, ellos están mucho más abiertos. Sí. Yo con los niños lo primero que os recomendaría es que intentarais en la medida de lo posible que el agua que tomaran fuera lo más limpia posible y que estuviera viva. ¿Vale? Es decir, que fuera un agua hexagonal, ¿no? Y luego que estuvieran bien hidratados, ¿no? A un niño se le pueden explicar pocas cosas, ¿no? Porque todavía él está integrando desde otro sitio que no es desde la mente, ¿no? Pero sí, en cuanto el niño ya le podéis empezar a explicar cosas y entenderlo, que esa idea de explicarle que él es un ser líquido y la importancia del agua en su cuerpo y lo hermoso que es y lo beneficioso que es para él cuidar ese agua que tiene dentro de su cuerpo, que el niño aprenda a beber agua con conciencia, como que se está limpiando cuando está bebiendo, a que el hecho de beber el agua no sea algo automático, sino que sea algo como un movimiento, como un acto íntimo en el que tú te hidratas, y que aprendan a ver el agua como algo sagrado y a su cuerpo como un templo en el que algo sagrado entra. Yo creo que es una manera fantástica de que tomen dimensión de la importancia que tiene el agua para ellos, ¿no? Sí, qué hermoso. Y también de ir a visitar los ríos, a ir al mar, Hombre, claro, de, por supuesto. de Y salir y a la disfrutar en sus piscina, baños. Sí, sí, claro. Y tanto. de nadar y todo eso. Pues hermoso. Bueno, eso me da ideas, ya hablaremos. ¿Qué más ibas a contar? A ver, me gustaría hacer una anotación de lo que dijiste del váter, que es uno de los grandes contaminantes, yo creo, que Sí, se podría evitar, o sea, hacer el llamado de que evitemos de tirar el papel al agua, sí. porque eso es una gran fuente de contaminación. Mm. Luego, para depurar el agua es un trabajo energético súper grande, etcétera, etcétera, y bueno, que se puede solucionar tan sencillamente desde nuestros hábitos. Claro, muchas veces delegamos la responsabilidad a los que nos gobiernan y demás, pero la responsabilidad la tenemos que tomar y asumir nosotros. Y, eh, por ejemplo, hay maneras también, la gente que tiene tierras y demás, que te quería preguntar si también si tú has tenido alguna experiencia en la parte de la bioarquitectura o del Mm. trabajo de los territorios. Bueno, no sé si sabéis, pero el agua se está empezando a utilizar como un material para hacer casas. Es el agua sólida. En Rusia están trabajando a fondo en eso. Wow. Y, Eh, entonces, en lo que yo hice, por ejemplo, en la casa donde yo viví antes de venirme a la ciudad, pues hacíamos un ciclo completo del agua, con toda el agua que venía del cielo y que entraba en la casa y que salía de la casa. Es decir, el agua nunca era desperdiciada, ¿no? Sino que era reciclada varias veces, ¿no? Y y luego incluso cuando iba a la fosa séptica, allí teníamos microorganismos que permitían que ese agua volviera a regar otra vez, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo ahora mismo a nivel de las casas es dotarlas de pozos que permiten reciclar el agua de la lluvia. Ese agua es utilizada, es filtrada, el agua que va para el consumo no es la misma que va para el lavabo, entonces para el lavabo va el agua ya sucia, no estás utilizando agua potable para el váter, por ejemplo, sino, ¿vale? Es la utilización de los... También es un poco el compromiso, antes lo decías tú, es el compromiso nuestro, es decir, por ejemplo, ¿qué detergente utiliza uno para limpiar, ¿no? ¿Qué aceites utiliza uno para cocinar? Es decir, todo, el mundo o el planeta o nuestra propia vida está en nuestras manos. Es decir, nosotros con pequeñas decisiones podemos provocar un cambio enorme para primero en la tasa de nuestra contaminación como familia o como individuo, ¿no? Y entonces, si nosotros reducimos eso a través de que dijimos los materiales de las
casas, cómo el agua en las casas es reciclada. A través de ahí estamos provocando un cambio en el planeta, ¿no? Y son pequeñas decisiones que son fundamentales y que, como decías antes, no podemos delegar. Es decir, es una responsabilidad nuestra tomarnos esas pequeñas molestias, ¿no? Sí, sí, es verdad. Claro, por ejemplo, en la parte de arquitectura se pueden utilizar también sistemas de depuración de agua que luego sean reciclada, que el agua sea reciclada a través de los biotopos o Sí. mismo haciendo sistemas de riego para las plantas, porque también ahora tenemos menos acceso a agua que antes. No sé, a nivel del planeta, ¿tú cómo percibes qué es lo que está sucediendo? Esto del cambio climático para ti, ¿de qué va? Bueno, sí, para mí estamos en un punto magnífico de la historia en el que tenemos dos opciones, un salto de conciencia o la extinción de nuestra especie. Creo que eso se va a producir en los próximos 50 años, una cosa o la otra. En mi opinión, y es un tema que a mí me interesa y me preocupa, pienso que el planeta ya está empezando a cansarse de nosotros, de la especie humana. Para el planeta no es ningún problema. Si nosotros no estamos, como no están los dinosaurios, el planeta es como un estornudo. Estornuda, se regenera y ya está. Entonces, el cambio climático, hay algunas partes que ya son irreversibles. Tenemos como mucho 25 años para regenerar una parte del daño hecho, ¿no? Y es la opción que tenemos de que nuestra especie no se extinga. La COVID que hemos tenido ahí es otro aviso más de cómo tratamos el medio, cómo nos alimentamos o cómo estamos contaminando, cómo están empezando a aparecer enfermedades que pueden ser globales, ¿vale? Entonces, yo creo que, bueno, Europa ahora mismo, la gran parte del presupuesto de estos próximos 5 años está destinado a transición ecológica. Yo creo que es una amenaza muy seria para nuestra especie, no para el planeta. El planeta, sin nosotros, en 100 años se ha regenerado. Y algunas cosas igual puede tardar 1000 años, pero para el planeta Tierra 1000 años no es nada. El problema lo tenemos nosotros, la especie humana, ¿no? Somos, en mi opinión, somos el virus del planeta. Pero la ventaja nuestra es que tenemos conciencia. Entonces, si nuestra especie da un salto de conciencia, toda esta situación puede revertirse, ¿no? Y entonces esto puede revertir en que el problema se solucione y en algo más, en que realmente los humanos empecemos a ser humanos, es decir, a ser solidarios, compasivos, respetuosos, en fin, a dar lo mejor de nosotros mismos, que lo tenemos todos, ¿no? Dentro, pero no lo practicamos mucho. Sí, pues yo, bueno, tengo una visión positiva de todo esto y creo que la situación que estamos viviendo ahora es una gran oportunidad para evolucionar como especie humana y ahí ahora la información está pues para quien quiera utilizar, pues para quien quiera acceder a ella. Si no quieren, pues es porque, bueno, no quieren, pero eh, pues a mí este es como el gran regalo que trae el agua, ¿no? Para nosotros es que no sé cómo decirte, pero es como que tiene la capacidad de unirnos en conciencia, o sea, no sé si de ahí puede venir la conciencia colectiva, tiene relación con el agua, o también con el aire, o con la magnetosfera, bueno, igual con la parte mental de nuestros cuerpos, pero el agua seguramente que hace un papel fundamental y pues unirnos para sanar el agua, sanar el agua en nosotros va a ser como una de las medicinas del siglo XXI, diría yo. Sí, Sé sí, sí. que tenemos trabajo y es un trabajo hermoso porque es un trabajo de vida, ¿no? Ahora mismo estamos celebrando, hoy día estamos celebrando la bienvenida de la primavera, ¿no? El equinoccio de primavera, que es eso, que nos trae como esta sensación de vida, de armonía, de belleza, de bueno, la sexualidad de la tierra que está por todas partes y que está también gracias al agua, ¿no? Entonces es un, bueno, mejor dicho, es un regalo que tenemos enorme y cómo puede ser que no la cuidemos así. Entonces,
No sé si más, si quieres, bueno, me gustaría que nos contaras también sobre las botellas Bytebot, que son súper especiales. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo cuando empecé con el agua, como os contaba antes, fue una cuestión empresarial. Tenía que montar una empresa, busqué un sector que estuviera en desarrollo, era el tratamiento del agua, y empecé ahí sin más, ¿no? Yo no tenía un amor especial por el agua en ese momento, era simplemente pensé que era un sector empresarial que tenía futuro y empecé. Yo me enamoré después, cuando empecé a entender lo compleja, lo sofisticada, lo maravillosa que era el agua, ¿no? Entonces, siempre tuve una ilusión, tenía un sueño, y yo tenía el sueño de hacer algo por mejorar el agua, ¿no? Y tuve mucha suerte y con un grupo de personas, con el grupo Nayabel, desarrollamos unas tecnologías que ayudaban a estructurar el agua, ¿vale? Y hicimos una tecnología muy compleja, el EMO de Nayabel, que permite estructurar el agua a una velocidad de 1800 litros hora. Bueno, hice mi primera aportación, pero yo me quedaba como, me faltaba algo. Y mi idea era hacer algo que fuera muy sencillo, que todo el mundo fuera asequible para todas las personas, es decir, que nadie se quedara fuera porque no tuviera dinero para poder tenerlo, ¿no? Que fuera algo tan sencillo y tan económico que todo el mundo pudiera tenerlo y que ayudara a mejorar la calidad del agua que bebemos. Pero no se me ocurría. Y en esos 21 días de ayuno, bueno, yo luego viví 3 meses sin ingerir comida sólida, ¿no? Pero en esos 21 días primeros de este ayuno de los 21 días, eh, estás totalmente quieto, ¿no? Y no haces nada porque, claro, no comes, no bebes, bueno, no bebes durante una semana, luego empiezas a beber agua y zumos. Y entonces estás como mucho en ti mismo. Y entonces fue cuando apareció la idea de las BIPOD, es decir, el contenedor. La naturaleza utiliza un contenedor que es el ovoide, que permite de manera natural que se genere un vórtice infinito dentro. Y entonces lo que hicimos fue desarrollar una botella que es biomimética, es decir, tiene una forma ovoide, sin paredes rectas ni fondo plano, que permite que dentro de la botella se pueda generar el movimiento de vórtice. Esto, ¿ok? Esta es una botella 100% vegetal, y esa es la jarra, perfecto. Y entonces hicimos esta jarra que es ovoide, y en esa jarra tú depositas el agua, y como consecuencia de que no hay paredes rectas ni fondo plano, y que el agua, a pesar de que está quieta, como parece que estamos nosotros, está en movimiento continuo, después de 5 minutos, si tú no haces nada, ese agua ha recuperado su estructura hexagonal, ¿vale? Y si tú no tienes 5 minutos y la agitas porque quieres cocinar con ella, entonces la tienes que dejar 1 minuto para que se estructure. Entonces fue nuestra manera de aportar algo sencillo, asequible a todo el mundo, para poder vitalizar el agua que beben o el agua con la que cocinan. Y ese es el nacimiento de Bytebot, de las botellas, significa Vitalizer Bottle, que son botellas vitalizadoras, y esa es nuestra pequeña aportación, ¿no? Wow, fue una inspiración entonces. Bueno, como siempre, al final, no sé si habéis oído hablar de los archivos acásicos, es decir, hay una memoria universal de todos los tiempos y todas las civilizaciones que está al acceso de todos nosotros, ¿vale? Porque todos nosotros tenemos el potencial de acceder, pero que, bueno, unos accedemos a unas cosas y otros a otras, pero al final es un conocimiento antiguo. Entonces, cuando a mí me dicen, pues, ¿qué novedad esto? Digo, no, esto tiene 500 millones de años. Y nosotros lo único que hemos hecho es fijarnos en la naturaleza, ver cómo la naturaleza soluciona un problema técnico y aplicarlo, en este caso, a la construcción de un contenedor para el agua. Y ahí está. Entonces, por eso definimos las botellas como biomiméticas, ¿no? Porque es mirar a la vida, copiar la vida, buscando una solución que la naturaleza ha encontrado, en este caso hace 500 millones de años, que es el ovoide, ¿no? No tiene más. Hermoso. Entonces, antes de beberlas, hay que destaparla y darle el giro, o, no, o se puede con la tapa.
Se puede con la tapa, con el giro, es decir, cuando tú destapas algo, lo único es que entra más aire y el vórtice se ve más fácil. Pero con la tapa, con el tapón puesto también, como veis, se genera un giro, ¿vale? Ajá. Si no haces nada, también el agua se está moviendo, ¿no? Pero si tienes prisa porque la acabas de poner y no lleva rato, mueves y bebes, ¿vale? Y dentro de la botella el agua ya nunca pierde la estructura. Esa es la idea. Súper. Por eso, por ejemplo, los pechos son un ovoide, el útero es un ovoide, el corazón es un ovoide, los óvulos son un ovoide, los espermatozoides son un ovoide, el cerebro es un ovoide, la boca es un ovoide, la cara es un ovoide, bueno, y no acabaríamos. Ah. O sea que también hace parte de esa geometría, sí, pero ya es que Sí, se me sí, ocurren más preguntas, pero bueno, ya estamos finalizando, o sea que, muy bien. no sé, en otra oportunidad a lo mejor, que funcione todo mejor, podemos volver a conectar, pero bueno, de verdad, estoy súper agradecida, espero que Un el placer. mensaje llegue a mucha gente, es un inicio fantástico de este día y de este nuevo ciclo, y bueno, seguimos en contacto. Antonio, Muy ¿quieres bien. decir algo Tengo tú mucho más? placer. Nada más. Daros las gracias y seguimos en contacto. Gracias. A ti, gracias. Chao, chao. Ay, ay, ay.